Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente después de una pausa que hicimos la semana pasada, cuando nos unimos todos al Shabbat Project, al amasado nacional de la Jalá. Esta semana volvemos con un tema bastante interesante que la verdad es que hace mucho quería tocarlo, porque es un tema que yo creo que tiene mucho desconocimiento y es muy importante, muy esencial para la vida. Y digo la vida, uno se va a preguntar, dice, ¿cómo la vida? Es lo contrario a la vida. Pero eso es parte de la vida de un judío, que es el fallecimiento, la muerte, el entierro, etc. Esta charla quiero que sea Leilui Nishmat, para la bendita memoria del rabino Jonathan Sacks. Fue gran rabino de Inglaterra, un rabino que inspiró a muchos rabinos, nos inspiró a muchos para nuestras prédicas, nuestros mensajes, nuestra enseñanza. Y la verdad es que quiero que él falleció esta semana y quiero que esta charla sea en su memoria, Zichrono Libraja. Y voy a comenzar primero con la historia. Hoy escuché una historia, yo la escuché del rabino Ashkenazi, pero la quiero compartir con ustedes porque es una forma de abrir esta charla y este tema. Hay un rabino en Bnei Brak, en Israel, que se llama Yitzhak Silverstein. Este rabino recibió una vez una pregunta por parte de un congregante de él que había viajado a Estados Unidos porque se enteró que falleció su papá. Y la pregunta era la siguiente. Primero, para hacer la pregunta hay que contar la historia de esta persona. El papá de este señor que estaba haciendo la pregunta era un sobreviviente de la Shoah, un sobreviviente del Holocausto, y él, para cuidarse, él había quedado sin su mujer, había quedado viudo, y para proteger a su hijo, su único hijo, había decidido ir a guardarse en una casa de una mujer no judía, hacerse pasar como una persona, como un hombre no judío, para salvarse de los alemanes. La gente empezó a hablar y ellos decidieron casarse de una manera, digamos, únicamente por los papeles, pero con el tiempo, de tanto convivir, se creó un vínculo entre esta pareja, entre estas dos personas, y decidieron, ya ese casamiento, ya querían consumarlo con un hijo más, y ahí nació el hermano de esta persona que está formulando la pregunta, de una madre no judía. Y después la familia, después de la guerra, los cuatro se fueron a Estados Unidos, donde el padre empezó una nueva vida con la familia y creció mucho, mucho económicamente, llegó a ser una persona muy rica. Pero el primer hijo, el hijo judío, que había perdido a su madre en el Holocausto, en la Shoah, decidió involucrarse un poco más en la religión, involucrarse en la Torah y las mitzvot, y decidió hacer aliyá, irse a vivir a Israel. Se convirtió en una persona religiosa. Pasaron los años, y una vez este hombre recibe un llamado de su hermano en Estados Unidos diciéndole: papá falleció, papá murió. Y enseguida se tomó el avión y se fue a Estados Unidos. Se había enterado también, que lo cuento por la historia, pero no era lo principal para él, que había heredado 25 millones de dólares, él, y 25 millones de dólares su hermano, que el padre era multimillonario, y cada uno había heredado 25 millones de dólares. Pero él, en su cabeza, más que los 25 millones de dólares, él estaba pensando en darle un entierro judío a su padre. Entonces, cuando llega, se entera que el hermano no judío ya le había comprado una parcela en el cementerio, uno para él y uno para su madre, en un cementerio parque, un cementerio no judío. Entonces él le dice: mirá, nuestro papá era judío, él hubiese querido ser enterrado en un cementerio judío, pero el otro hermano le decía: no, yo quiero que esté enterrado al lado de mi mamá, y bueno, empezó ahí el tironeo entre los dos, la discusión, hasta que el chico judío, el hermano judío, le dice: mirá, ¿sabes qué? Te pago todo lo que pagaste y más, te doy $50.000 para que pongamos a nuestro padre en un cementerio judío. Entonces el hermano, el otro, le dice: no, le dice: vos querés enterrarlo en un cementerio judío, la única forma es que vos me des todo lo que vos heredaste, los 25 millones de dólares, o sea que vos
te deshagas de esa herencia. Entonces ahí vino la pregunta de este hombre a su rabino. Le dijo, mirá, le contó toda esta historia, le dijo, quiero saber hasta qué punto es importante invertir en el entierro de un padre. No tardó en responder el rabino, le dijo, vale los 25 millones de dólares. El entierro en un cementerio judío, en un Kever Israel, vale los 25 millones de dólares, y se lo argumentó en la halajá. Y le dijo lo siguiente, en la herencia que un padre le deja a los hijos, viene después del costo del entierro. Es decir, primero el padre tiene que pagar, saldar todas sus deudas, entre esas deudas también, las deudas de un entierro judío, y recién ahí en lo que sobra es la herencia que van a percibir sus hijos. Entonces el rabino le dijo, si el valor de que tu padre sea enterrado en un cementerio judío son 25, es que vos dejes toda tu herencia, entonces ese es el valor que tu papá está pagando por ser enterrado en ese cementerio. Y así fue que este hombre le dio a su hermano la parte de su herencia, le cedió a su hermano su herencia y enterró a su padre en un cementerio judío. Y esto nos abre a nosotros una pregunta que está relacionado con la parashá de esta semana, y por eso es que yo voy a hablar hoy del tema del entierro, es hasta qué punto es importante para el judaísmo, una vez que el cuerpo, que el ser humano ya murió, que el alma se desprendió del cuerpo, y que supuestamente el cuerpo que es inferior al alma, y de hecho ya no es necesario, el cuerpo ya no es necesario para el alma. Entonces, ¿hasta qué punto hay que darle importancia en el momento del entierro? ¿Y por qué traigo esta clase esta semana? Es porque en la semana, este Shabbat, vamos a leer en la Torá sobre el fallecimiento de la primera de nuestras matriarcas, Sará, la esposa de Abraham. Ella muere en Kiriat Arba, ahí nomás, el mismo día, quienes dicen, o al otro día de la Kedat Yitzhak, de cuando Abraham pasa esa prueba que Dios le mandó, ese desafío de sacrificar, de ofrendar a su hijo Yitzhak, a Dios. Bueno, en ese momento Sará escucha esa noticia y le agarra un ataque y muere. Entonces viene Abraham a llorar a Sará, Livkot le Sará, así dice la Torá, viene a llorar por Sará y quiere enterrarla. Y ahí la Torá nos empieza a contar, a describir toda una negociación que hay entre Abraham y la gente de Het para enterrar a su esposa Sará, como si fuese algo importante. De hecho, la Torá le dedica más tiempo a ese entierro, a ese negociado que hizo Abraham con Efrón, más que a los 10 mandamientos, más versículos que a los 10 mandamientos de la Torá, cuando en realidad, cómo hizo Abraham para comprar la parcela para enterrar a Sará, qué importancia tiene para nosotros como Yehudim, como judíos hoy. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuánto le costó a Abraham? ¿Cómo fue el negociado? Sin embargo, la Torá nos cuenta cómo pasó, cómo fue ese negociado que hizo Abraham. Primero agarró y habló con la gente de Het. ¿Sí? La Bnei Het era, no sé, algunos que dicen que era un comité, digamos, del pueblo, otros dicen que él habló al pueblo, no al comité, sino a todo el pueblo, diciendo, Gerbe Toshaba Nohim Ahem, yo soy extranjero, pero también a la vez vivo, soy residente acá en sus tierras, o sea, soy uno de ustedes, yo estoy residiendo en esta tierra. Denme por favor, primero Abraham les pide a ellos, denme por favor un pedazo de tierra para poder crear ahí un cementerio y poder también enterrar ahí a mi esposa. La Torá trae, en el pedido de Abraham, dice Ahuzat Kever. ¿Qué es Ahuzat Kever? No es una parcela, no es un pedazo chiquito de tierra como para un entierro, sino una juzá era un pedazo, un lote, digamos, un lote de tierra donde Abraham quería armar un cementerio, enterrar a su señora y quién sabe el día de mañana también que sean enterrados otras personas de su familia. La gente de Het, los Bnei Het, le dicen, a Abraham le responden, mira Abraham, usted es una persona importante entre nosotros, pero darle a usted un lote, un pedazo de tierra así para armar su cementerio, eso no podemos hacerlo. Pero sí le ofrecemos que dentro de nuestro cementerio
puedas elegir la parcela, el pedazo que quieras para hacer ahí tu tumba y enterrar a tu mujer gratis, te la regalamos, pero dentro de nuestro cementerio. Entonces Abraham les dice, les agradece y pide hablar con Efrón. Efrón era uno de los de Het, que él tenía en su pedazo de tierra, Bictzesadeu, la Torá nos dice, estaba en el margen, estaba en el extremo de su tierra, de su campo, estaba la Meharata Maspelá, había una cueva. En esa cueva que se llamaba Meharata Maspelá, hasta el día de hoy, estaba enterrado, Abraham sabía por tradición que ahí estaban enterrados Adán y Eva. Entonces él pidió hablar con Efrón y le dijo, mirá, Efrón, yo quiero comprarte ese pedazo de tierra, ese pedacito, esa cueva, ese espacio, te lo quiero comprar. Entonces viene Efrón y le dice, pero querido Abraham, un gran amigo de Efrón, querido Abraham, te lo regalo. 3 veces le dijo, mirá, llévatelo, te lo regalo entre nosotros, ¿cómo me venís a pedir? Tomá, es tuyo. Le dijo tantas veces es tuyo, que eso provocó, nadie le gusta recibir regalos, provoca en Abraham la reacción, decirle, no, yo te dije te lo quiero comprar, no quiero que me lo regales, quiero comprártelo. Entonces ahí viene Efrón, muy hábil en los negocios, le dice, bueno, ¿sabés qué? Entre nosotros, 400 monedas de plata, shekel kesef, sí, shkalim de plata, entre nosotros, ¿qué es? No es nada, 400 monedas de plata, shkalim de plata, con eso te llevas ese pedazo de tierra. Y Abraham, calladito, fue, sacó toda su plata, se la entregó y compró Meharata Maspelá, donde hoy en día están enterrados Abraham y Sará, Yitzhak y Rivka, y Jacob y Lea, y obviamente, como dijimos antes también, Adán y Javá en la ciudad de Hebrón. Pero esta historia que nos cuenta la Torá en realidad es la 10ª. Ustedes saben que, nos dice el Pirkei Avot, Dios puso a prueba a Abraham en 10 oportunidades. La 9ª, que supuestamente para nosotros es la más difícil, la más dura de todas, era la ofrenda de Yitzhak. Dios le pidió que ofrenda a su hijo Yitzhak. Sin embargo, hay una 10ª prueba, que si es la número 10, es porque supera y es más difícil que todo el resto. ¿Cuál es esa prueba? Es esta compra del campo para poder enterrar a su esposa Sara. ¿Y por qué es una prueba? Porque, como dijimos recién, esto ocurrió enseguida después de que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Yitzhak. ¿Y qué le dijo Dios en ese momento? Benibrejú bejá kol mishpejot adamá. Toda la gente de todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por vos. Es decir, todos van a decir, mirá, yo quiero ser bendecido como Abraham, yo quiero ser de los descendientes de Abraham. Y nosotros vemos que hasta el día de hoy, la mayor parte del mundo es monoteísta gracias a Abraham. Y no solamente eso, Dios le dijo a Abraham, le prometió en ese momento, toda la tierra que vos ves acá, todo eso te lo daré a vos y a tus hijos y a tus descendientes. Entonces, después de esa promesa de Dios, Abraham estaba seguro que si Dios le iba a entregar la tierra y si él iba a ser dueño de toda esa tierra y todos los pueblos de la tierra iban a ser bendecidos por Abraham, entonces él estaba seguro que cuando él, en un momento tan sensible y tan difícil como el entierro de una pareja, el entierro de su mujer, él estaba seguro que todos iban a decirle, mirá Abraham, tomá el campo, enterrá donde vos quieras, el campo que vos quieras, hacé lo que vos quieras. Sin embargo, Abraham chocó con una realidad. Era una realidad que aparentemente iba en contra de la bendición que Dios le había dado. Y esa fue la prueba. Si Abraham iba a saltar y a decirle a Dios, Dios, en este momento de dureza, cuando la gente pierde un ser querido y de repente se la agarra con Dios. ¿Y por qué se la agarra con Dios? Porque lo siente tanto a Dios que esperaba de Dios otra cosa, y por eso esa relación que una persona tiene con Dios lo lleva también a enojarse con Dios. Abraham no lo hizo. Abraham podría haberle dicho a Dios, Dios, vos quiero enterrar a mi mujer, vos me diste esa bendición y no la cumpliste, no puedo enterrar a mi esposa sin pagar 400 monedas de plata. Abraham no lo hizo. Abraham se quedó callado, asumió ese gasto como un gasto importante y él compró un pedazo de tierra para enterrar a su esposa por 400 shekel kesef. ¿Cuánto es 400 shekel kesef? No les voy a dar la moneda de hoy en día porque no sé cuántos serán dólares, no sé si es blue, si es oficial, si es contado con liqui, no sé. Pero sí les puedo dar un parámetro.
su nieto, ¿sí? El nieto de Abraham, Jacob, se había ido, estuvo en la casa de Labán, ahí se casó con sus esposas, tuvo sus hijos, y también logró reunir mucho ganado, muchísimo ganado, era una persona súper rica, a tal punto que cuando él se iba a acercar, se estaba acercando a su hermano Esab, y Esab estaba viniendo hacia él para matarlo. Fue Jacob y le mandó tantos regalos que están escritos en la Torá, y eso pueden hacer cuenta, porque ahí dice cuántos animales Jacob le mandó, pueden hacerlo a precio de hoy, fijarse qué costo era hoy en día eso en animales, era muy alto, muy elevado. Imagínense ustedes la cantidad de animales de hacienda que tenía Jacob en su posesión, además de tener 12 hijos y sus esposas y toda la gente sus sirvientes, gente que era de la casa de Jacob. Él llega a la tierra de Israel y él necesita habitar, establecerse en un lugar. Para eso necesita comprar una hacienda, un terreno, no sé, un lote de tierra para construir su casa, y va a la ciudad de Shem. Dice el Talmud que Jacob pagó para comprar un pedazo de tierra para todo su ganado y toda su gente en la ciudad de Shem, pagó 100 ksita. ¿Cuánto es 100 ksita? Dice el Talmud. Una ksita es un maá. Y un maá, 24 maá hacen un shekel kesef. ¿Sí? Un shekel de plata hacen 24 maá. Es decir, que 100 maá que pagó Jacob por ese terreno en Shem, hacen en total poquitito más, 4 shekel de plata con unas monedas, con unos centavos. Eso pagó Jacob, ¿sí? Por un pedazo grande de tierra. ¿Cuánto pagó Abraham en Hebrón, que era ahí nomás, no era como hoy, que digamos que una cosa es la capital y otra cosa es el interior del país? Eran pueblos. ¿Cuánto pagó Abraham por ese pedacito, esa cueva, ese pedazo de tierra, Meharata Machpelah? 100 veces más. 400 monedas de plata. ¿Sí? Shekel que es, para que tengan una idea, la fortuna que le costó a Abraham enterrar a su mujer. Pero, amigo de Efrón le dice, no, te lo regalo, no, yo quiero pagar, bueno, 400 monedas entre nosotros no es nada, te hago precio. Sí, ese era Efrón, el Gití. Pero Abraham pagó. Y esto nos habla a nosotros, esta gran pregunta del valor que tiene el entierro judío. El valor que tiene el entierro para el judaísmo, el entierro de un ser querido, no escatimar en costos, ¿sí? No escatimar en costos, darle valor a lo que realmente hay que valorar, y entre esas cosas está el entierro en un cementerio judío. Para un dato así de pasada, el número 400, dice el Kli Yakar, un comentarista de la Torá, le llama la atención que hay en muchos pasajes de la Torá habla del número 400, y hay algo en común, que en todos esos lugares donde trae el número 400, siempre está hablando de alguien que tenía un mal ojo, que el mal ojo es una persona que no era muy correcta, ¿sí? Y dice el Kli Yakar que la palabra Ra-Ain, o Ain-Ra, ¿sí? Mal ojo, o ojo malo, suma 400. La gimatria, el valor numérico de la palabra Ra, que es malo, y Ain, ojo, es 400. Por eso cuando viene Efrón y le dice a Abraham, esto entre 400 entre nosotros no es nada, y Abraham le da a Efrón, la Torá dice, Abraham le entrega a Efrón esas 400 monedas de plata. El nombre Efrón, que en todos lados está escrito con la letra Vav en el medio, en ese momento cuando Abraham le está entregando la plata a Efrón, de repente la Torá omite una letra en el nombre de Efrón por única vez, la letra Vav. Entonces está la letra Ain, Fei, Resh, Nun. ¿Cuánto suma eso? 400. Demostrando que Efrón tenía un ojo malo, era una persona que lo quiso engañar a Abraham. Y lo mismo también lo vemos en los hermanos de Yosef con Yosef. El hecho que ellos lo vendieron a Yosef a Egipto nos costó a nosotros 400 años de exilio. Lo mismo también Esab viene con 400 hombres hacia Jacob. El número 400 es un número que representa un mal ojo, no mal de ojo, sino un ojo malo. Ahora, dentro de el judaísmo tiene algo interesante en el entierro, es que el momento del entierro es un momento de dolor, pero a la vez, dentro de ese dolor,
el entierro es un acto de esperanza. ¿Y por qué es un acto de esperanza? Dice el Talmud, que en realidad cuando la persona entierra a otra, entierra a un ser querido, no está enterrando el cuerpo, está sembrando el cuerpo de su ser querido. Nosotros en el rezo decimos todos los días, Az yashir Moshe ubnei Israel et hashirah azot. Entonces, en un futuro, hablando del futuro, cantará Moshe y todo el pueblo de Israel este cántico, este poema. ¿Cuándo cantará? Si Moshe ya murió. ¿Por qué lo decimos todos los días? La respuesta está en que el pueblo judío no cree en la resurrección de los fallecidos. Tiene esa esperanza que cuando llegue el Mashiach y se cumpla la profecía de que todos los muertos resucitarán y volverán en vida, entonces cuando la persona pone a ese cuerpo, a ese ser querido, y lo entierra en la tierra, en realidad lo está sembrando. Porque así como cuando uno siembra una semilla, la cubre, la entierra, y después de un tiempo esa semilla empieza a crecer, y ni hablar el proceso que eso pasa, porque la semilla se descompone, y al descomponerse la semilla es cuando empieza a brotar una nueva vida en esa planta que pasa a ser un árbol mucho mejor, mucho más grande que el fruto solo ese que él estaba comiendo, esa semilla que él había sembrado. Lo mismo pasa también con el cuerpo. Cuando la persona entierra a un ser querido, en realidad él lo está sembrando en la tierra para después que él vuelva a brotar y salir con la resurrección de los fallecidos cuando llegue el Mashiach. Y le dice el Talmud, la Gemara cuenta, que Cleopatra, la reina Cleopatra, le preguntó a Rabbi Meir. Le dijo, yo sé, está escrito en los Salmos del rey David dice que hace referencia a la resurrección de los fallecidos. Pero ella quería saber si los muertos cuando resuciten van a resucitar vestidos o desnudos. Entonces Rabbi Meir le dijo, le trajo una analogía de las espigas. Dice, cuando vos plantás algo, una espiga, la sembrás y eso primero se descompone y después cuando sale la espiga, no sale la semilla sola. Sale la semilla envuelta con ropas, con la cáscara y todo, con toda la cobertura. De la misma manera los tzadikim, le dijo Rabbi Meir, así como fueron enterrados vestidos, porque nosotros vestimos a los fallecidos con una mortaja blanca, ellos van a resucitar también con todas las ropas y con todo el cuerpo entero como tiene que ser. Eso es el primer concepto del entierro. Pero yo me quiero focalizar un poco más ahora, quiero entrar un poco más en profundidad sobre la importancia del cuerpo para el judaísmo. Porque es verdad que muchos que estudiamos Kabbalah y estudiamos la Torá y aprendemos la importancia del alma por encima del cuerpo, y hasta muchas veces dentro de la misma Kabbalah te habla del cuerpo como un adversario del alma, que el alma quiere servir a Dios y el cuerpo únicamente busca sus placeres o sus necesidades biológicas, etc. Sin embargo, la Torá, el judaísmo, le da al cuerpo un valor que no tiene un valor increíble, sí, maravilloso, no me sale ahora la palabra, estoy corto de léxico hoy, le da un valor muy grande al cuerpo. Y de hecho, no solamente nosotros cuidamos al cuerpo cuando está en vida, sino también lo honramos después de la vida. Y es verdad que el cuerpo, cuando nosotros lo honramos, lo cuidamos después de la vida, al fallecer, cuando uno, hasta el momento del entierro, el cuerpo no nos sonríe, el cuerpo no nos dice gracias, no nos da un abrazo y nos agradece, el fallecido. El fallecido está muerto. Sin embargo, nosotros le tenemos más respeto y más honor a la persona después de la vida que estando en vida. ¿Y saben cuál es el motivo? Porque el cuerpo cumple una función esencial en la vida de la persona. Porque este mundo es un mundo físico. Y en un mundo físico, un alma sin cuerpo no puede desarrollar todo su potencial, no puede cumplir su misión y su objetivo de vida por el cual bajó al mundo. Y necesita del cuerpo, necesita de ese vehículo para poder llevar a cabo su misión en este mundo. Entonces, ¿a qué se puede comparar el cuerpo? ¿Vieron ustedes cuando en el templo nosotros guardamos la Torá? Lo guardamos en un arón, en un arca. Ese arca, cuando uno pasa,
y está cerrada, ¿qué hace? Le da un beso. ¿Por qué le damos un beso? Por ejemplo, la mezuzá. Cuando nosotros pasamos por la puerta de nuestra casa, le damos un beso a la mezuzá. En realidad, ¿a qué le estamos dando un beso? Le estamos dando un beso al bait, a la cobertura, a lo que cubre y protege la mezuzá. ¿Pero por qué? Si la mezuzá está dentro, tengo en todo caso abrir la mezuzá, sacar y entrar, llegar hasta el pergamino y ahí tocarlo y darle un beso, no. Porque lo que protege y contiene algo sagrado, eso mismo pasa a ser también sagrado. Los tefilín es un cuero de animal. Es un cuero de animal el tefilín, sin embargo, a nadie se le ocurre agarrar un tefilín y tirarlo por ahí, arrojarlo, tirarlo a la basura o lo que sea. Todos entendemos que cuando nosotros le damos a algo material una función espiritual, una función de santidad, pasa a ser sagrado. Lo mismo pasa también con el cuerpo. El cuerpo está al servicio del alma. ¿Cuántas mitzvot cumplen nuestros cuerpos? ¿Cuántas veces comimos kasher en nuestras vidas? ¿Cuántas veces ayudamos al prójimo? ¿Cuántas tzedaká dimos? ¿Cuántas veces encendimos vela de Shabbat, nos pusimos tefilín? Ayudamos a un anciano. ¿Cuántas veces respetamos a nuestros padres, a nuestra pareja? ¿Cuántas veces estudiamos Torah con nuestros labios, nuestra lengua, las manos? Es decir, el cuerpo está lleno de mitzvot, está lleno de contenido espiritual. Entonces, obviamente este cuerpo, aún después de desprenderse del alma, sigue siendo un contenedor, un contenedor que ya no contiene, pero ese envoltorio sigue siendo sagrado. Porque gracias al cuerpo, el alma pudo cumplir su misión en este mundo. Y en la parashá de esta semana, vemos algo que refleja eso. Después de haber enterrado a Sará, Abraham ya pasa a otro tema en su vida va de proyecto en proyecto. Su próximo proyecto fue buscarle una esposa a su hijo Yitzhak. Pero él no quería casar a su hijo con las mujeres de la tierra de Canaán porque no eran dignas para lo que él consideraba una mujer digna. Entonces él decidió mandarlo a Eliezer, ¿sí? a buscar mujeres de su tierra natal. Entonces le dijo, le hizo prometer, jurar a Eliezer, primero le dijo lo que él pretendía a Eliezer. Eliezer le dijo que está bien, pero Abraham no se quedó tranquilo cuando asintió Eliezer, le hizo jurar. Hizo un juramento, Eliezer le juró a Abraham que él iba a elegir como esposa a una chica de su pueblo. Cuenta la Torá, dice, ¿cómo hizo el juramento en ese momento? Y Abraham le dijo a Eliezer, Sim nayad tajat yireji. Poné tu mano debajo de mis piernas. Que en realidad, preguntan, ¿qué es debajo de mis piernas? Le agarró el Brit Milá. A Eliezer le agarró a Abraham el Brit Milá, eso es lo que Abraham le pidió a Eliezer. ¿Por qué le agarró el Brit Milá? Para jurar y prometer. Porque ustedes saben, y es conocido, que cuando uno jura por algo sagrado. ¿Sí? Por la Torá, jura. Entonces Abraham en ese momento no tenía la Torá porque no había sido entregada. Entonces se miró para todos lados y dijo, no hay nada sagrado. ¿Qué hay sagrado acá? ¿Qué hay algo que le pertenezca a Dios? Y se dio cuenta que lo único que él tenía que le pertenecía a Dios era la orden de Dios de circuncidarse, de hacerse el bris. Entonces él dijo, esta parte de mi cuerpo es sagrada, porque ahí está la orden de Dios. Sobre eso me vas a jurar. Acá vemos nosotros, lo mismo pasó con el rey David. Cuenta el Midrash que el rey David se estaba bañando y en un momento se sintió, en el baño no puede pensar y hablar Torah, entonces se sintió de repente desnudo de mitzvot, no tenía el tzitzit, no tenía... Entonces, ¿qué fue lo que lo tranquilizó? Acordarse que él tenía el Brit Milá. Y él dijo, yo llevo algo en mi carne que es sagrado y eso nunca se va a desprender de mí. Acá esto nos muestra, este ejemplo, cómo el cuerpo, y así también cualquier cosa material, que nosotros utilizamos para hacer algo por Dios, para cumplir una mitzvah, pasa a tener un grado de kedushá y de santidad. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo cuando ya el alma se va y ya no lo necesitamos? El alma no necesita del cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos tirado? ¿Qué hacemos? Ahí está, la Torá viene y le da el honor al cuerpo de ser enterrado. Y enterrado con todos los honores.
Y ahí está la importancia, el motivo por el cual Abraham pagó lo que había que pagar por el entierro de su esposa Sara. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Tanto? ¿400? Tomá. Le dio, pero lo importante es darle entierro y honrar al cuerpo de Sara. El alma ya se había ido, el alma estaba en el cielo, pero el cuerpo vale, eso es el cuerpo, no es la cobertura, el bait de la mezuzá, no es la mezuzá misma, no importa. Tiene ese cuerpo, cumplió tantas mitzvot, es tan sagrado que merece con todo el honor para ser enterrado. Dice la Torá, el Pasuk nos dice, cuando una persona comete un pecado tan grave que merece la pena de muerte, y la pena de muerte hay distintas penas de muerte, hay una que era en la época en la que había el Sanedrín, que era muy difícil que pase, pero existía también el patíbulo, ¿sí? Se lo apedraba y después se colgaba el cuerpo. Ese cuerpo colgado, dice la Torá, Lotalin niblató alaetz. No podés dejar el cuerpo colgado durante mucho tiempo, o sea, que pase la noche. Kikabortik berenu, porque lo tenés que enterrar, Bayomaú. Ese mismo día, dice Dios, tenés que enterrar a esa persona. Ustedes saben, capaz que vieron en series, películas, en esas épocas se acostumbraba a dejar colgados los muertos hasta que se lo coman los cuervos. ¿Por qué? Porque era una forma de denigrar al enemigo, de denigrar a la persona que se comportó mal, de esa manera, dejando expuesto el cuerpo al aire y no darle entierro. Viene Dios y dice, nosotros no somos así. Si vos colgás el cuerpo, ese mismo día que vos lo colgaste, o sea, unas horas lo podés colgar, después de eso lo tenés que enterrar. Y Dios también da una explicación, y esta es la esencia de todo, muy fuerte. Dios dice, Kikilelate lo quintalui. El que está colgado ahí no es ese hombre pecador, es la vergüenza de Dios, está colgada ahí. Es decir, mientras el cuerpo esté colgado, la vergüenza de Dios está colgada. ¿Cuál es el motivo? Que Dios nos dijo en Bereshit, que creó al hombre a su semejanza. Obviamente que Dios no tiene cuerpo, no es que Dios tiene el cuerpo de la persona, pero espiritualmente, místicamente, cabalísticamente, el cuerpo de la persona refleja las sefirot, los diferentes niveles espirituales, Jochma Binadat, la cabeza, Gesed, Gurá son la mano derecha e izquierda, Tiferet es el cuerpo, Netzach y Yod son las dos piernas, y Yesod es el Brit Milá. Así es como que la forma del cuerpo, no sé si los que estudiaron Kabbalah habrán visto siempre las sefirot que tienen como una forma de cuerpo. No es que Dios tenga cuerpo, Dios no se puede ni siquiera pensar que Dios tiene cuerpo. Pero sí, el ser humano es una expresión, es la imagen espiritual, es el monumento de Dios sobre la tierra. Porque Dios eligió al ser humano para que cuiden la tierra, para que la mejoren, para que pongan la palabra de Él, transmitan su palabra en esta tierra. Entonces, si el monumento de Dios, por más pecador que sea, está colgado, la vergüenza de Dios está colgada, la imagen de Dios está colgada. Por eso dice Dios, le tenés que dar sepultura. Y ahí vemos nosotros el valor, pero es el cuerpo, ya la persona murió, no importa. El cuerpo también es la imagen de Dios, el cuerpo también es el monumento de Dios. Y tiene que ser enterrado con todos los honores, aunque sea una persona malvada. Este es el motivo con profundidad de por qué nosotros enterramos en el judaísmo con todos los honores. Pero esto no responde, y ahora viene la parte por la cual me parece la mayoría de la gente quiere ver esta charla, es ¿qué pasa con la cremación? Y yo esta parte de la charla la quiero dar con mucha sensibilidad, con mucho cuidado, porque yo conozco muchísimos casos acá en mi comunidad también, de gente que decide ser cremada o familiares que deciden cremar a la persona que falleció. Y Hase Shalom, yo no estoy, con esta charla no quiero criticar a nadie, porque estoy seguro que la persona que lo hace desde el desconocimiento, porque no, sinceramente no lo hace creyendo que está haciendo algo bueno y algo positivo. Entonces, es únicamente a modo informativo para que de ahora en más la gente que escuche esta charla y la gente que en algún momento piense y se pregunte por qué no, porque sí, o tiene algún conocido, algún amigo que lo está por hacer, pueda explicarle con argumentos cuál es la visión del judaísmo al respecto. Y
y por qué nosotros tenemos que enterrar en la tierra y no cremar a las personas. Entonces, para esto, voy a dar la primera explicación, que es la explicación religiosa. Pero después no quiero quedar con la explicación religiosa, porque obviamente hay gente que me va a decir, pero yo no creo en eso, entonces ya está. Entonces voy a ir también un poco a lo sentimental, y en eso me voy a enfocar. Pero no puedo obviar el motivo religioso, que ya lo dijimos en realidad. Si nosotros, si el judaísmo cree en la resurrección de los fallecidos, de la gente que murió, entonces cuando el cuerpo es cremado, pierde toda su esencia, pierde todo su ser, no tiene ni siquiera el ADN. Todos los componentes del cuerpo se desintegran. No así cuando la persona entierra el cuerpo. Es verdad que el cuerpo se descompone, los huesos quedan, el ADN queda, y a partir de ese ADN es que Dios va a formar de vuelta el cuerpo del ser humano en la resurrección de los fallecidos. Entonces la Torá condena muy fuerte la cremación, porque en la cremación estamos anulando lo que es la persona, lo que es el cuerpo de la persona, el ADN de la persona. Obviamente que no estamos hablando, me van a preguntar, pero ¿cómo? Tantos fueron cremados lo aleinu en el holocausto, entonces que ellos no van a resucitar cuando llegue el Mashiach. Es una pregunta que no puedo responder porque no soy Dios, pero yo estoy seguro que si lo de ellos no fue por elección, ¿sí? Fue porque Dios permitió que algo así pasara, entonces seguramente también tiene guardados para ellos no solamente una resurrección y un espacio, un lugar en la llegada del Mashiach, sino son los que van a estar al frente y los primeros en recibir al Mashiach. Eso no tengo dudas, no lo vi escrito, capaz que está escrito, pero yo no tengo dudas. Pero estoy hablando cuando una persona lo hace con intención, ¿sí? A conciencia. Eso es una persona que se permite cremar a conciencia, entonces la Torá nos dice, ya perdió el ADN del cuerpo y no tiene, o sea, no hay a partir de qué regenerar ese cuerpo cuando llegue el Mashiach. Esa es la parte más religiosa, la respuesta más religiosa al respecto. Por ahora yo voy a tomar algunos puntos que son preguntas que generalmente la gente se hace, empezando por ejemplo el medio ambiente. Hay quienes dicen que la desintegración de los cuerpos en la Tierra afecta al medio ambiente. Hoy en día la ciencia sabe que lo que afecta no es el cuerpo del ser humano, es cuando se embalsama el cuerpo, lo que utilizan para embalsamar al cuerpo, eso es lo que daña el medio ambiente, y también el metal que está sobre el cajón, esas son cosas que dañan el medio ambiente, pero no el cuerpo. El cuerpo no daña el medio ambiente, al contrario. El cuerpo se desintegra porque de la tierra vinimos y a la tierra volvemos. Es parte del círculo, es la naturaleza de la persona. Así como un animal se desintegra y lo que él come también se desintegra, y las plantas se desintegran y pasan a ser parte de la tierra, el ser humano también. Puede ser que obviamente tarda muchos más años, pero no daña el medio ambiente. No así la cremación. Para cremar se utilizan primero la cremación, estoy buscando acá, me tomé el tiempo de buscar algunas investigaciones al respecto. Cuando se crema una persona, la cremación libera mercurio y otras toxinas al aire, ¿sí? Que eso hace que dañe el medio ambiente también. Y además utiliza una enorme cantidad de combustibles fósiles, ¿sí? Para poder quemar se necesita, no sé con qué lo harán, con gas, con carbón, no sé o si es, no sé qué tipo de combustible usan, pero eso también obviamente que no es algo que le haga bien al medio ambiente. Entonces, por el punto ese del medio ambiente, obviamente que es mucho más natural y mejor el entierro que la cremación. Otra cosa que pasa cuando una persona crema a la otra persona, y existen casos, yo escuché de casos de familiares que después de cremar a su familiar,
se arrepintieron. ¿Y por qué se arrepintieron? Porque de repente sintieron que el proceso de dolor, el proceso para poder recuperarse de esa pérdida, se les cortó muy rápido, no tuvieron un tiempo de despedirse. De repente agarraron el cuerpo, se lo crema y se lo dan en un tarro, las cenizas. Entonces no tuvieron ese momento de llevar caminando el cuerpo al momento a la tierra, bajarlo, enterrarlo con la pala, saber que lo dejaron ahí, que está en ese lugar, despedirse, llorarlo, dolerlo. No tuvieron tiempo, porque el proceso es mucho más rápido. Y no permiten, obviamente, estar ahí, o sea, uno está en la sala, pero no es que uno, no es como en el entierro que uno lo baja y uno mismo cubre el cuerpo con tierra. Entonces, en el proceso para superar el dolor, para vivir el dolor, porque el dolor que uno no lo siente y es muy difícil de superar, esa despedida es mucho más natural cuando la persona lo hace por medio del entierro que por medio de la cremación. Además, la cremación muchas veces es un proceso muy, muy rápido y bueno, leí hoy también qué le pasa al cuerpo con el calor del fuego, que no lo quiero ni siquiera describir, pero el cuerpo no la pasa para nada bien. Obviamente que no lo siente porque está muerto, pero es algo es todo lo contrario, lo opuesto al respeto que se le tiene al cuerpo en el momento, por ejemplo, del lavado del cuerpo, del entierro del cuerpo, que se lo trata con mucha delicadeza, como si fuese una persona viva. No así en la cremación, cuando la persona está en el crematorio, lo mete al cuerpo dentro del crematorio. ¿Qué es lo que pasa con lo que sucede ahí con el cuerpo? Eso genera un poco de desprecio hacia el cuerpo. No es la forma linda y natural para que el cuerpo se descomponga. Ni hablar que después lo único que queda son huesos, esos huesos son molidos, no es que te dan las cenizas, te dan el hueso molido en una urna, y esa urna, ¿qué va a pasar el día de mañana? Uno, ok, lo va a tener en la casa un tiempo, y cuando esa persona ya no esté, ¿qué van a hacer los nietos, los bisnietos, que lo van a mantener, lo van a tirar? ¿Qué van a hacer? Entonces hay muchas cosas que en realidad el judaísmo va en contra de ciertas reglas y leyes del judaísmo, porque el judaísmo ve también en el entierro parte de la historia. De hecho, cuando uno va a una ciudad antigua judía en Europa, uno de los lugares, de los centros históricos donde podemos recabar información sobre la ciudad, sobre la gente que vivía ahí, está en el cementerio. El cementerio es memoria. El cementerio es la historia de los pueblos, la historia de las comunidades. No así la cremación. Una persona lo crema, se lo da en un tarro y ya perdió la identidad. Y otra cosa además, el cementerio es un lugar donde una persona siente ¿cuánta gente hay que en la mitad del año siente necesidad de ir, de hablar con la persona que falleció, con su ser querido, sentarse, contarle alguna noticia linda? Y ustedes saben que en el momento que la persona visita el cementerio, el alma baja. Entonces es un momento de reencuentro, es un momento de intimidad, que no es lo mismo cuando una persona tiene un tarrito en la casa con cenizas. El respeto ese que la persona, que el cuerpo merece, es mucho más, se nota más respetada, es más respetado en un entierro que en una cremación. Además, si vamos un poco a las raíces, y eso es historia, la cremación siempre fue una costumbre pagana. ¿Sí? Los paganos quemaban el cuerpo, porque ellos creían, ¿sí? El paganismo creía y el politeísmo creía que la muerte estaba directamente relacionada con los dioses. Es decir, que el lugar de los dioses estaba donde estaba la muerte. Y por eso muchos templos estaban en el lugar donde la gente moría, o sea, donde en los cementerios ahí estaban los templos paganos estamos hablando. Porque esa era la creencia, sale el alma y llega y baja Dios, ¿sí? Bajan los dioses. Y por eso también ellos cremaban, porque era la forma más rápida de desintegrar el cuerpo, porque ellos entendían que en ese momento era cuando iba a bajar Dios.
El judaísmo cree en todo lo opuesto, todo lo contrario. Para el judaísmo Dios es un Dios de la vida, no es un Dios de la muerte. No está esperando la muerte para revelarse, al contrario. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Que los Kohanim, los sacerdotes, a diferencia de esos del paganismo, los sacerdotes tienen prohibido acercarse a una persona fallecida. Es decir, que la santidad no estaba en la muerte. La revelación de Dios no está en la muerte. La revelación de Dios está en la vida. Y justamente por lo que el cuerpo hizo en vida, son los honores que él va a recibir en la muerte, como explicamos antes. Y algo muy lindo y muy interesante es que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, no podía impurificarse, no podía estar en contacto con ningún fallecido, ni siquiera su padre, ni su madre, ni su esposa, ni siquiera sus hijos. Pero por la única persona que el sumo sacerdote podía y tenía que impurificarse y tenía que participar del entierro es por un met mitzvah, un muerto considerado una mitzvah. ¿Por qué era un muerto considerado una mitzvah? Porque era una persona que no tenía quien la entierre. El Cohen Gadol estaba en el camino, en la mitad del bosque, y ve a una persona muerta, hay que enterrarla, y pega un grito, a ver, ¿alguien acá? ¿Hay alguien? No hay nadie, nadie lo escucha, está solo él con el fallecido. No solamente que él se puede impurificar, se tiene que impurificar, tiene que agarrar a esa persona y enterrarla. Es el único caso. ¿Y por qué? Porque la Torá nos demostró que el gesed, la bondad y la vida y el honrar el cuerpo es mucho más, está por encima de todo lo demás. Si tiene quien se ocupe, ok, tiene quien se ocupe, ese cuerpo será enterrado con todos sus honores. Pero si no tiene quien lo entierre, tenemos prohibido, ni siquiera el Cohen Gadol puede dejar un cuerpo de un difunto tirado en cualquier lugar. Tiene que tener su sepultura. Esa es la importancia de la sepultura. Y es por eso que nosotros nos diferenciamos del paganismo y de otras costumbres que acostumbraban a cremar. Además, hay el historiador romano Tácito, escribió en su libro, describió a los judíos y dijo así: ellos, los judíos, entierran en lugar de quemar a los muertos. O sea, así nos describió. Quiere decir que el judío siempre fue reconocido por enterrar y no cremar. Entonces, cuando nosotros, así como a uno le gusta decir yo nací judío, uno tiene que decir de la misma forma, yo quiero morir como judío. No quiero ser cremado. Yo quiero morir como mueren todos los judíos y son enterrados en un cementerio. Eso lo dijo Tácito, historiador romano. Ellos entierran a sus muertos en lugar de quemar. Otro punto también, es que en general el quemar, y nosotros como judíos lo sabemos muy bien, la gente quema las cosas malas, no las cosas buenas. ¿Sí? Las cosas malas la gente las quema, las cosas buenas uno no quema. Y de hecho, nosotros sufrimos muchas quemadas en nuestra historia. Desde los libros del Talmud, ¿sí? Que para despreciar a los libros del Talmud, no dijeron vamos a enterrarlos en Europa, dijeron vamos a quemarlos. Cuando el pueblo judío pecó con el pecado del becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moshe cuando bajó del Har Sinai? Quemó al becerro de oro y ahí lo limó y lo tiró. Pero él quemó, el quemar es cuando uno quema algo negativo, algo malo. Ni hablar, lo ha leído en el Holocausto, las cámaras de gas, que para nosotros, para el judío se debería escapar de los crematorios, porque eso afecta a nuestra historia, nos trae malos recuerdos. La quema de los dos templos, los dos Bet Hamikdash fueron quemados, incinerados. ¿Por qué? ¿No alcanzaba con destruirlos? Con tomar, cuando vinieron los babilonios y después los romanos, ¿no alcanzaba con tomar las tierras y Jerusalén, tomar el templo? ¿Cuál era la necesidad de quemar? Porque el quemar es una muestra de desprecio. Se despreciaba quemando. ¿Sí? Y así también hay miles de ejemplos en la historia donde el quemar era una forma de despreciar. El judaísmo sabe y entiende esto muy bien y dice: nosotros no cremamos, nosotros no incineramos a los cuerpos, nosotros los respetamos, nosotros los ponemos en su lugar donde tienen que estar, de donde salieron, que es la tierra, porque los estamos sembrando para que el día de mañana vuelva a crecer en la resurrección de los fallecidos cuando llegue el Mashiach.
Pero si no crees en el Mashiach, tenés todas estas cosas. A ver si tengo algo más anotado acá también para compartir. También, y esto es muy importante, que ya lo dije, pero quiero volver a repetir. El cementerio generalmente es un lugar de introspección. El cementerio es un lugar donde nosotros podemos entender el valor de la vida. Por eso la Torá, cuando habla en la parashá de esta semana del fallecimiento de Sará, nos dice Bayú Hayei Sará. Fue la vida de Sará. ¿Y cuál fue la vida de Sará? Que murió Sará en Kiriat Arba, que Hebrón a los 127 años, etcétera, como nos cuenta la Torá. Pero entonces, ¿por qué nos habla de la vida de Sará? Una de las explicaciones es que cuando la persona ve la muerte, de repente empieza a valorar la vida. Dice, pará, mirá, mirá lo que es lo que es la vida. Viendo la muerte, de repente la persona empieza a valorar la vida. Y el tener una lápida, un lugar, donde vos sabés que depositaste en ese lugar el cuerpo de tu ser querido, y donde vos podés ir ahí y unirte con él, reunirte, me refiero en el sentido, una reunión de ir a visitarlo, de ir a hablarle, como dijimos antes, y de poder entender y despertar en vos el valor de la vida, y cómo vos lo podés honrar por medio de tus buenas acciones, etc. No suele pasar con la cremación, cuando uno guarda en una urna y lo tiene en algún lugar ahí que pasa a ser a veces parte del ¿cómo se dice? Del paisaje de la casa, ¿sí? Digamos que lo pones en un lugar visible. Si no lo pones en un lugar visible, te olvidás. Si lo pones en un lugar visible, ya pasa a ser parte del paisaje y ya no sentís, no es el hecho de ir a reunirte, a visitarlo, a dedicarle unas palabras, a llevarle, a ponerle unas piedritas. Eso es algo esencial en la vida de un yehudí. Porque si el judaísmo hay algo una bandera que tiene el judaísmo, es la de la memoria. Nosotros no olvidamos. El transformar el cuerpo de una persona en polvo, en cenizas, es hacer y tirar, muchos la tiran, la arrojan al viento, como se le hizo a Eichmann. ¿Cómo murió cuando fue sentenciado Eichmann en Israel? ¿Qué se hizo? Cenizas y se lo tiró al océano. Porque era una forma de decir, no queremos más la memoria, no lo queremos en este mundo, ya está, se lo lleve el océano, listo, no hay más Eichmann. El judaísmo, cuando habla del cuerpo de la persona, necesita la memoria. El cuerpo tiene que estar ahí. Está enterrado en un lugar donde yo voy a ir a visitar y me voy a conectar con mi ser querido. Voy a aprender de él, me voy a inspirar en él, en todo lo que él me enseñó. Estos son los valores que tiene el judaísmo. Y como dije al principio, como dije antes, uno desea nacer como judío, pero también desea morir como judío. Y morir como judío es tener un entierro como judío, que se le diga un Kadish, que se le pueda pedir perdón en el momento del entierro, perdonar también, recibir todos esos honores que recibe y permitirle también a nuestros seres queridos que procesen el dolor, procesen el duelo en el momento del entierro. Ahora, es verdad, uno van a decir, pero dos cosas más para cerrar la charla. Primero, van a decir, sí, pero es más costoso. Es más costoso el entierro que la cremación. Primero, puede ser verdad, Abraham pagó lo que había que pagar, y cuando uno le da valor a algo, ese valor, la persona está dispuesta a pagar lo que puede por eso. Pero existe gente que no puede, ¿sí? No estamos hablando, no todo el mundo puede pagar. Y para eso está la comunidad, y para eso la comunidad siempre está dispuesta a hablar y a llegar a un acuerdo con tal de enterrar a cualquiera en el cementerio. Nos pasó acá en Salta, gente que no pudo pagar, está enterrada igual en el cementerio israelita. Entonces, el tema de la plata no es un motivo. No es motivo porque siempre es charlable, siempre se puede hablar. No se van a quedar, la comunidad no va a dejar a nadie sin entierro. Entonces, pero si podemos, y que generalmente la mayoría de la gente, Baruch Hashem, puede, entonces por algo valioso se paga.
Y tenemos que saber que esto es valiosísimo, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra ley, es parte de nuestro judaísmo y de nuestra esencia. Y por último, y es la pregunta más fuerte de todas, y por eso dije en un principio, doy esta charla con mucha sensibilidad, porque no estoy criticando ni culpando ni juzgando a nadie, obviamente, pero sí creo, como dije al principio, que existe mucho desconocimiento y por eso es que quise hacer esta charla para dar ese conocimiento. ¿Qué pasa cuando la voluntad del fallecido era ser cremado? Gran pregunta y muy difícil también de responder. ¿Qué pasa cuando el fallecido pidió ser cremado? La halajá dice, la ley judía dice que obviamente no se le hace caso y se lo entierra. Pero yo no voy a explicar, les voy a decir también por qué, cuál es la lógica. El cuerpo, que hay que honrarlo y hay que darle todo el respeto y enterrarlo, no siente, no ve, ¿sí? Ya no tiene vida. Pero el alma sí tiene vida. El alma de la persona, del fallecido, sigue viviendo. Y él sí mira y ve todo lo que nosotros hacemos con el cuerpo cuando queda después de la vida. Pero hay una gran diferencia en antes de morir y después de morir. Que antes de morir el alma está dentro de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene sus límites. No solamente las limitaciones físicas, tiene también limitaciones intelectuales en conocimiento. Hay gente que sabe más, que leyó más, gente que leyó menos. Y quizás la decisión que una persona toma en vida la está tomando desde el desconocimiento. Pero cuando el alma se desprende del cuerpo y de repente empieza a ver la luz de Dios, empieza a ver el mundo desde otra perspectiva, empieza a ver su esencia de la Torá, que él es parte, Jele que lo cami mal, mamá, es una parte de Dios de lo alto, y que ese Dios del cual el alma es parte, le pidió y quiere que su cuerpo sea enterrado con respeto y con honor en la tierra, obviamente que ese alma cambia de opinión y está esperando y deseando y nos está pidiendo, por favor, hijos, seres queridos, no me hagan caso y entiérrenme, no me hagan caso y entiérrenme. Porque si hay algo que el alma realmente quiere, es cumplir la voluntad de Dios, la voluntad divina. Y quizás cuando está dentro del cuerpo no lo puede ver, pero cuando se desprende del cuerpo, de repente se le abre toda esa visión, todo eso que el alma no podía ver dentro de este cuerpo. Y seguro que quiere ser enterrada. Su voluntad es que sea ser enterrada como un judío tiene que ser enterrado, como Dios nos pide a nosotros que seamos enterrados. Ojalá que esta charla nos dé conciencia, nos concientiza a muchos de nosotros y que nos sea también útil para poder convencer, si algún día escuchamos a alguien que tiene esa duda, poder explicarle todo esto y saber cuáles son los valores del judaísmo y abrazarlos, pero principalmente que nunca los necesitemos. Estos son temas que generalmente son tabú, uno no quiere enseñar temas de después de la vida, porque preferimos enseñar sobre la vida y no sobre después de la vida. Pero para el judaísmo todo es importante. También ese momento, esa etapa en la vida es importante y tiene también sus leyes y tiene también su importancia y su valor. Y es por eso que si en vida no lo aprendemos, si en vida no nos concientizamos, después capaz que ya sea tarde. Que tengan muy buenas noches todos y si Dios quiere nos vemos la semana que viene.